Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Mucho gusto. Me gustaría confirmar si ven, por favor. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, mucho gusto. Mi nombre es Marjorie Giles, mentor, del proceso del creo y al igual que estas tres charlas consecutivas, la de Runner, vamos a hacer mercados y nuestra tercera charla va a ser enfocada en unas herramientas que tenemos para que tengan práctica, digámoslo así. Bueno, una nota parroquial, digámoslo así, para finalizar la presentación. Nos vamos a demorar más o menos hora y media máximo o menos. Y al finalizar, ustedes tienen un compromiso de hacer una presentación de un pitch. Entonces quedaría aleatorio el que quiera comenzar. Y si no, entonces los llamamos a lista. ¿Les parece? Entonces, para que por favor recuerden su actividad y su compromiso previo. Bueno. Vamos a comenzar. Entonces, hoy vamos a hablar de investigación de mercados, pero antes de eso, hay una herramienta que vamos a utilizar que se llama Menti. No sé si usted la ha utilizado. La idea es que sea bastante interactiva. El objetivo de esta, digamos, de esta charla es más como que tengamos todos participación y que sea algo que trabajemos en equipo. La idea es que por favor ingresen a la página menti.com y utilicen el código 39 37 57. Me gustaría que por favor me confirme si ya están ahí. La herramienta funciona básicamente que a través de unos slides yo les voy haciendo unas preguntas y todos pueden participar de la misma manera. Tienen ahí para escribir y luego envían las respuestas. Eso se sincroniza en tiempo real y pues vamos debatiendo entre todos. ¿Les parece? Entonces, para aclarar lo del pitch, era lo que el proyecto que ustedes están haciendo, el conocer el problema con el que ustedes están presentando para el TPI. El objetivo es que pues tengan preparado el pitch de 2 a 3 minutos, como se los explicó el profe Ronald, y que hoy como que practiquemos un poco y utilizando esas herramientas que vamos a revisar hoy, pues sea mucho más fácil, digamos, que ustedes mejoren o le den como una mejor utilización a sus datos para que puedan presentar un mejor producto o servicio al finalizar del taller, que es todo el proceso que ustedes están haciendo con sus proyectos. ¿Listo? Bueno, en total somos 25 conectados. El objetivo es que me aparezcan al menos 20 personas conectadas. En este momento van 3. Entonces, por favor, bueno, van 5. Estoy pendiente. Si alguno tiene algún inconveniente con la herramienta, me lo hace saber. La herramienta es muy intuitiva, entonces ahí cualquier pregunta nos la vamos haciendo. Van 7. Listo. 8. ¿Quién más? Vamos 11 personas en línea. 12. 13, 14. De 4 a 6 personas más que se conecten a la herramienta, por favor. Listo. ¿Quién no ha podido conectarse? Que me lo haga saber, porfa.
Disculpa, es poner el código y darle en el corazón, ¿cierto? Sí, cuando tú entras a la plataforma, ella te va a empezar exacto, le das en el corazón y ahorita ya empezamos las preguntas para que podamos responderlas entre todos. ¿Listo? Vale, listo, perfecto. Perfecto. Sí, Laura, tienes toda la razón. Al final de la charla van a presentar el pitch de cada uno de sus proyectos. Listo, comenzamos. Ya vamos 23 en la línea. Entonces, con gusto, Laura. Bueno, primero que todo, ¿qué consideran que es una investigación de mercados? Cuéntenme desde su punto de vista, desde lo que ustedes han venido trabajando, ¿qué pensarían ustedes que es una investigación de mercados? Vamos a tomarnos unos 20 segundos para que la información suba entonces, y la compartimos. ¿Listo? Ahí en la herramienta les debe salir unas casillitas en las cuales ustedes escriben pues su comentario y le dan enviar y eso se sincroniza. ¿Listo? ¿Qué consideras que es una investigación de mercados? ¿Qué consideran ustedes que es una investigación de mercados? Bueno, aquí dice alguien, filtrar información. Otra persona pregunta, recolectar información asociada a un producto que quiero vender. Sí, puede ser. ¿Quién más? Dicen, conocer el mercado de ventas nacionales, importaciones, exportaciones de un producto que permite saber cómo se va a comportar el mercado existente. Correcto. Existen unos tipos de mercados como segmentación. Otra persona aquí nos apoya con, es caracterizar las oportunidades donde el proyecto podría tener un mayor impacto al momento de venderlo. Sí, tiene sentido. Conocer a quienes pueden enseñar mis ofertas. También. Veamos este. Investigar los posibles clientes, competencias, beneficiarios y personas afectadas por el proyecto. También puede ser. En vez de afectadas, mejor digamos beneficiadas, para que no suene negativo. ¿Quién más? Conocer a quienes puedo enseñar mis ofertas. Listo. Digamos que en general digamos que todos estos conceptos que ustedes sugieren sobre que es una investigación de mercados es relevante. Más que todo lo que se está nombrando aquí son actividades. Pero ¿para qué nos sirve realmente una investigación de mercados? Una investigación de mercado nos sirve ya que es una técnica que usamos en el marketing para entender un mercado. Digamos que la investigación de mercado lo que nos permite es entender el consumidor, entender quién es nuestro cliente, a quién le vamos a vender nuestro producto, nuestro servicio. No es cierto que porque usted haga digamos, una investigación de mercado siempre va a tener clara toda la información. No. La investigación de mercado lo que hace es tener una idea mucho más precisa de quién sería digamos, su consumidor, a quién podrías o a qué target podrías vender tu producto o tu servicio. Muchas veces van a haber informaciones que no estén lo suficientemente completas para lograrlo, pero eso depende muchísimo del tipo de herramienta que utilices a medida que vas haciendo esa investigación de mercado. Vamos a ver ciertas herramientas y las vamos a conversar para que ustedes, pues, a ver cuál de todas esas, digamos, esas herramientas que existen pueden utilizar mejor para su proyecto. ¿Listo? Pero básicamente, ¿qué es? Una técnica que utilizamos para, digamos, segmentar los mercados. ¿Listo? Ahora, ¿para qué nos puede ayudar la investigación de mercados? O sea, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué podríamos utilizar la investigación de mercados? ¿Qué sugieren ustedes? Ok, para vender, correcto. ¿Qué más? Proponer cierto tipo de servicios, correcto. Enfocar adecuadamente el proyecto, eso es súper importante. No enamorarte de tu proyecto, sino más bien cómo entender la realidad de lo que el mercado busca y así adaptarlo. Regla número uno no se enamora de su proyecto. Uno lo que hace es irlo mejorando basado en lo que le gusta. Saber cuándo el producto necesita un mercado, sí. Para conocer el mercado donde quiero llegar, nos ayuda a conocer nuestras necesidades de clientes, para tener mejores ingresos, eso está chévere.
Conocer el precio de venta, el público objetivo, los medios para vender el producto y saber contra quién compito. Eso es importante saber contra quién uno compite. Para evaluar la factibilidad de aceptación de un producto o un servicio dentro de una dinámica de mercado, correcto. Conocer viabilidad de un producto y ver posibles alternativas. Esa puede ser. ¿Quién más nos cuenta para que nos pueda ayudar la investigación de mercados? ¿Quién sugiere otra cosa? Saber mi cliente principal, correcto. Bueno. ¿Para qué nos pone entonces ustedes están relevando ustedes esto? Cuenta el mercado nos preocupa para el lanzamiento de su del cliente. ¿Qué significa? Muchas veces son actividades puntuales o que nos llegan o que nos así donde ver a la empresa nos ayuda a entender nuestro producto o servicio a cuánto tiempo o cuál es el valor agregado que tiene en corto, en mediano y a largo plazo. También nos enseña suficientes ciclos para productos. Por ejemplo, digamos, nos vamos para países fríos. En esos países fríos, ciertos productos solo funcionan en ciertas temporadas. Entonces, tienen que tener un plan estratégico esas empresas para poderlos poner en la venta. Diferente a lo que pasaría en países tropicales como Colombia. Por ejemplo, un sunscreen, una crema de solar o alguna cosa así para playa. A nosotros nos sirve básicamente todo el año. Entonces, el plan de esa empresa que lo vende acá, pues es mantener, digamos, su producción. Muy distinto a lo que puede pasar en esos países nórdicos donde se tienen que hacer para primavera y para verano. Entonces, eso es lo que nos ayuda a esos planes, entender en qué momentos tenemos picos, cuáles son los ciclos, cómo voy a preparar mi producto, mi servicio y lo más importante, enfocado en las necesidades del cliente. ¿Listo? Seguimos. Ahora, la investigación de mercado se enfoca en 3 características. 1, cliente, competencia y mercado. 2, cliente, competencia y solución. O 3, cliente, solución y mercado. Me gustaría saber sus opiniones. ¿Cuál de ustedes consideran que la investigación de mercado se enfoca y ya aclaramos el por qué? ¿Listo? Nos tomamos 10 segunditos para que podamos votar. La primera persona que votó, chévere. Cliente, competencia y mercado, ¿correcto? Entonces, ¿listo? Bueno, para la investigación de mercados nosotros decimos, ¿qué necesitamos saber? ¿Quién es nuestro cliente? Para eso hacemos como un personal resumen. Sabemos qué edad tiene, qué género es, digamos, cuál es su estrato social, qué le gusta, qué no le gusta. Empezamos a crear ese perfil que nos va a identificar quién es. La competencia, nosotros lo vemos como ese grupo, esa persona, esa empresa que presenta una solución al mercado que es mi competencia. Entonces, por eso descartamos la número 2, cliente, competencia y solución, porque la solución la presento yo, la van a presentar ustedes con sus productos y servicios. Y el mercado básicamente pues es entender en cuál es la dinámica que nos estamos moviendo. Entonces, están correctas las personas que votaron por el 1, cliente, competencia y mercado, porque nosotros tenemos que investigar con digamos,
con el enfoque de saber quién es nuestro cliente, qué competencias existen, porque la solución la brindo yo, la brindo como producto, y cuál es el mercado objetivo al que quiero llegar. Listo. ¿Qué tipos de investigación de mercados existen? ¿O cuáles consideran ustedes que pueden existir? ¿Cuáles ustedes conocen o los han nombrado bastante? Por ejemplo, ¿cuáles? Cualitativo, correcto. ¿Qué otro? ¿Qué otro tipo de investigación? Cuantitativo, correcto. ¿Qué otro? Primaria o de campo, sí. Mixto, cuantitativo, de campo, correcto. Cuantitativo. Las que más conocemos es cualitativo, cuantitativo y de campo, correcto. ¿Qué otras? Preferencias, sí. Puntual también. Experimental, esa la vamos a ver más en detalle. Cualitativa, ¿qué otra? ¿Qué otro tipo de investigación hemos podido identificar? Mixta. ¿Quién más, chicos? Vamos 11. Somos 25, 26 de hecho. ¿Quién más no ha votado? O si no quieren votar, está bien, entonces hablemoslo por el chat. ¿Quién? Pero por vos. ¿Quién considera que tienen investigación? ¿Qué otros tipos de investigación de mercados existen? Por vos. Deductivo, claro que sí, ese también. Estadístico. Listo. Entonces, para este ejercicio de investigación de mercado nos vamos a enfocar en estos tipos. ¿Listo? Nos vamos para de campo y o base de datos, descriptivo, exploratorio, experimental y otros como los primarios y secundarios que los vamos a ver dentro de este grupo de tipos de investigación de mercados. ¿Listo? Para comenzar, todo tipo de investigación, independientemente de la que sea, se necesitan integrarse con ciertas disciplinas. En este caso, vemos como la estadística, la matemática, la filosofía, la psicología, son disciplinas que realmente se integran al momento de nosotros hacer investigaciones digamos, de mercados, porque es importante entender el contexto en el que vamos a seleccionar esa información. Entonces, para investigación de campo vemos información primaria, por ejemplo, entrega información que va a través de entrevistas, encuestas. Estas informaciones son directamente algo que yo hago, que tengo información de primera mano. Por otro lado, la información secundaria se entrega a través de fuentes indexadas, por ejemplo, bases de datos, revistas, información interna de ciertas compañías que ya la tienen, por ejemplo, la universidad, el nombre de usted, la edad, el sexo, tipo de sangre que tienen. Es información que ya está de una u otra manera organizada que ustedes pueden reutilizar. E información externa es depende de la información que ustedes y el contexto en el que ustedes decidan hacer esa investigación que organizan, digamos, las fuentes externas confiables de las cuales van a tomar esa información. Y finalmente, las que todos conocemos, la cualitativa con preguntas abiertas y la cuantitativa con datos estadísticos, entre otros. ¿Listo? Hay que tener en cuenta siempre que en este tipo de mercados nunca va a ser igual un mercado a otro. O sea, siempre existen diferentes tipos de contextos en los cuales es importante analizar qué es lo que yo quiero saber y cómo lo voy a hacer. Y para ello nos vamos a bases de datos. La segundo tipo, digamos, que información que podemos conseguir es a través de las bases de datos. Estas bases de datos normalmente son infinitas, pero lo importante es que cuando son segmentadas, especialmente en mercados, hay tres tipos de bases de datos. La primera para el consumidor, el tipo B2C.
es en el que sabemos quién es la persona, qué le gusta, digamos, su gestión de dinero. Esa información nos va a dar como este perfil que necesitamos, ese customer persona que nosotros necesitamos crear para poder venderle nuestro producto, nuestro servicio. ¿Listo? Por otro lado, están las bases de datos de negocio, las B2B. Estas bases de datos son aquellas que no me dan información tan relevante en detalle, digamos, de un individuo, pero sí del macro en el estado del negocio como tal. Por ejemplo, mis competidores, qué empresas están en el mercado, muchas veces cuánto vendieron en el año, cómo han estado sus estados financieros. O sea, ciertas informaciones que son de relevancia para mí, para entender esa persona que va a ser mi competidor. ¿Listo? Y finalmente tenemos bases de datos mixtas. La otra clase, la próxima semana, cuando la tercera clase de mercados esté, vamos a revisar la plataforma Euromonitor. Es una de las mejores plataformas a nivel mundial en todo el tema de bases de datos. Entonces, ustedes van a tener una excelente herramienta pues, para hacer investigación de mercados en sus proyectos. ¿Listo? Business to business. De negocio, business to business. Correcto. Pregunta aquí en el chat. ¿Qué es B2C, B2B? B2C, Business to Customer, y B2B, Business to Business. Correcto. Volviendo aquí, entonces vamos a revisar los tres tipos de investigación que vimos al principio. Comenzamos con la exploratoria. ¿Qué significa esa investigación exploratoria? Yo ya tengo construida una hipótesis, ya tengo a partir de unas técnicas que he realizado como focus group y las entrevistas de profundidad y otro tipo de entrevistas, ya tengo una información, digamos, estructurada y de ahí estoy empezando a generar todo el tipo de mis hipótesis. Estas más adelante van a ser testeadas, pero yo necesito escuchar a mi cliente, yo necesito entender qué es lo que pasa en el sector, quiero, digamos, obtener ese feedback de esos grupos que son tan importantes para yo construir mi hipótesis. Entonces, ¿para qué nos sirve? Es bastante usada para conocer temas de profundidad, que algunas veces semi-privados, y otra es entender al consumidor frente al concepto o el diseño de lo que se quiere testear. ¿Qué pasa? Muchas veces, digamos que estas herramientas nos ayudan realmente a conectarnos con lo que el consumidor está buscando. Entonces, vamos a revisar una por una. Primero, Focus Group. El Focus Group es un método de investigación cualitativo que lo que busca es reunir los participantes de una entrevista en un grupo, lo cual se van a exponer opiniones de un producto o un servicio. Estos grupos normalmente no son grandes, son entre 5 a 7 personas. ¿Con qué fin? Con el fin de que todo el mundo pueda conversar, todo el mundo pueda exponer sus ideas y realmente sea una actividad interactiva. Si ustedes tienen grupos muy grandes, muchas veces se va a perder ese hilo de la comunicación y se sugiere que máximo sean entre 5 y 7 personas cuando ustedes vayan a hacer esas intervenciones para sus proyectos. Tiene la función de que se analice y se capte el feedback que se está dando. Digamos que eso nos apoya muchísimo para todas las campañas de marketing de una empresa y para toda la parte de los productos y los servicios que se van a brindar. Esta es una herramienta muy buena en el sentido de que ustedes quieren escuchar lo que está pasando y las opiniones de las personas que van a utilizar sus productos y servicios. Una buena estrategia. Otra herramienta que podemos utilizar son las entrevistas de profundidad. Esas entrevistas de profundidad hacen parte de la investigación cualitativa y es una técnica normalmente no estructurada en donde todos tienen el propósito de hablar, pero tienen unas limitantes. Muchas veces los temas, si no hay un hilo conductor, se pueden perder el objetivo de esa conversación. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a tener total libertad de expresar sus pensamientos, creencias, actitudes, sentimientos, sueños, motivaciones acerca de un determinado tema. O sea, no hay una estructura organizada en la cual yo pueda manejar la conversación, solamente ciertos puntos para tocar, pero se deja como que sea muy de profundidad, que venga, hablemos todos y que se conecte. Digamos que eso es algo para resaltar, es cuando creas esa conexión real entre lo que es el cliente y lo que sería el producto. Por otro lado, vamos a ver cómo se hace una entrevista de profundidad. Esta sería una muy buena herramienta para ustedes aplicar en sus proyectos si la consideran. Comenzamos. Primero que todo, documentarse previamente sobre el informante y su contexto. ¿Listo? Documentación 1, entender cuál va a ser el contexto que voy a manejar. 2,
Programar una entrevista de 1 hora y un lugar que el informante elija. O sea, como que elegir un sitio en particular. Elaborar un guión temático como recordatorio. Lo que yo les decía, muchas veces esta información se puede ir perdiendo, pero a medida que se va manejando, digamos que ese guión los va ayudando a centrarse en la conversación. Finalmente, se pueden grabar o filmar las entrevistas con un permiso previo de los participantes. Observar el registro del lenguaje no verbal. Esto es primordial. Muchas veces, cuando las personas saben, o su cliente, o lo que ustedes están deseando, que eso es como una prueba, el comportamiento del cuerpo no refleja lo que ellos están diciendo. Entonces, si hay personas alrededor que puedan apoyarlos en ese proceso para que ustedes puedan entender ese lenguaje no verbal, va a ser de bastante utilidad para entender realmente lo que querían decir con este tipo de, digamos, de conversaciones. Y finalmente, transcribir grabaciones lo antes posible, porque esto les permite pues no olvidar ciertos puntos de interés que vienen. ¿Listo? Ahora, nos vamos con las entrevistas estructuradas y semiestructuradas. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La estructurada, digamos que son las aquellas entrevistas que no hay cabida para que alguien, digamos, tenga o se pueda ir de una u otra manera a responder otro tipo de preguntas que no están determinadas. Ay, qué pena, José, puedo cerrar esto. ¿Listo? O sea, que no les den esa posibilidad de que ustedes tengan variables a responder diferentes a las que ya salen en un contexto o en una entrevista ya organizada. Esta estructura es muy importante y es una muy buena táctica, una muy buena herramienta cuando ustedes quieren responder una determinada pregunta enfocada en su producto o servicio. Ustedes no quieren saber, digamos, más allá de que sí o no les sirve tal cosa en su producto o en su servicio. Es como que ya lo que se tiene entendido que quiere saber determinada información. Por otro lado, la semiestructurada es aquella que mezcla las dos. Y esta estrategia es bastante chévere para sus proyectos y para en general, porque permite tener una estructura organizada de la conversación, de la entrevista, pero al mismo tiempo da la flexibilidad de tener unas preguntas espontáneas que pueden complementar, digamos, la posición de aquel que esté siendo entrevistado. Digamos que esa es una buena táctica de utilizar, una muy buena herramienta, pero hay que tener en cuenta que siempre enfocado pues, a lo que se busca resolver. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, por favor, con muchísimo gusto la hacemos aquí por el chat. O por voz también, no pasa nada. ¿Listo? Nos vamos con investigación de mercado descriptivo. ¿Clara la exploratoria? Bueno. Investigación de mercado descriptivo es aquel en el que la hipótesis ya está lista y lo que vamos a hacer es irla a testear, ¿vale? Pero como, digamos, son hipótesis que yo no sé en ese momento si aún me van a funcionar o no, lo que hago es utilizar, digamos, no una alta inversión y no arriesgo tanto, sino más bien lo hago, digamos, con inversiones que yo pueda controlar. Esto lo que hace es que involucra, digamos, entender qué es lo que está pasando y que sea mucho más accesible para mí, digamos, hacer esas pruebas de mercado. Vamos a ver más ejemplos. Entre esos están dos tipos de observación. Hay unas que se llaman entornos simples y hay otras que se conocen como entornos complejos. Los entornos simples son aquellas, digamos, herramientas que nos permiten tener indicadores sencillos. Por ejemplo, ¿alguien ha manejado alguna vez Google Analytics? De las 29 personas que están conectadas, ¿alguien ha utilizado Google Analytics? Chicos. No, ¿quién más? Laura dice que sí. Ya, Mónica. Bueno, les recomiendo, es una herramienta muy útil. Google Analytics permite revisar indicadores fáciles, simples, digamos, de tráfico, de conversiones, de suscripciones, pero digamos, exacto, se pueden hacer, digamos, varios tipos de información relevante, se puede utilizar de esa manera. Y como la plataforma me da esa flexibilidad de manejar entornos simples, para mí, por ejemplo, en mi gestión de proyecto,
puedo tener como más fácil esa información. Se complica cuando los entornos empiezan a ser mixtos. ¿Qué significa eso? O entornos más complejos. Cuando se empiezan a analizar comportamientos con diferentes variables. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a ir a un supermercado y yo quiero sacar al mercado, no sé, una miel. ¿Listo? Entonces, ya la puse en un supermercado, ya tengo, digamos, el entorno controlado, porque no va a ser alto, va a ser algo pequeño para ver cómo responde mi cliente, pero entonces veo que se toma tiempo en tomar la botella, no la carga, revisa el precio, la deja, la regresa, la intenta probar, luego se arrepiente. Ese tipo de entornos se vuelven más complejos porque uno ya no tiene claro qué pudo haber afectado la toma de decisión. Y ahí es donde las hipótesis empiezan a tener relevancia, porque entonces ese es el momento en el que empezamos a testear qué hipótesis me podría servir para yo poder entender ese entorno y poder sacar pues información valiosa. ¿Listo? Digamos que esos tipos de observación me permiten ser flexibles, claramente, porque yo no me estoy involucrando, son ausencia de sesgos, porque la persona que está tomando la data no se está involucrando, digamos, relacionalmente ni personalmente, sino solamente la toma, pero las desventajas es que pues posiblemente mucha información sea incompleta debido a lo mismo, a que no hay un compromiso, o sea, como que solamente me limito a observar lo que está pasando en el entorno, pero no interactúo en ese entorno. ¿Listo? Entonces ustedes tienen que analizar cuál de eso les sirve y cuál podría ser aplicada si en su caso de su proyecto le llegase a servir. ¿Listo? Pero ahora nos vamos con test de pruebas de mercado. Listo, digamos, yo ya elegí mi producto, ya elegí mi servicio, ahora quiero saber cómo estoy posicionada. Quiero entender quién soy yo en el mercado. Entonces nos vamos con unas test. El primero, pruebas de producto. ¿Qué significa la prueba de producto? Básicamente compara mi producto con la competencia. Compara calidad, característica, funcionalidad. Coge mi producto y empieza a revisarlo. Bueno, ¿qué hay y qué es mejor y qué soy peor que yo? Entonces nos comparamos. ¿Listo? Pruebas de concepto. En este caso es bastante interesante que no siempre lo que yo pienso es lo que el cliente me entiende. Y en eso se ve mucho reflejado en el nombre, en el concepto. De pronto ustedes ponen un nombre a su producto que es fácil de entender para ustedes, pero para otra persona no. Entonces, es ese tipo de conceptos que no se ven relacionados al momento de presentar su propuesta. ¿Listo? La otra son pruebas de mercado en las cuales se hace una segmentación, se pretende conocer los factores, se mira cuál va a ser el tipo de publicidad que vamos a manejar y cuáles serían esos medios, digamos, para darlo a conocer. Entonces ya se empieza a pensar en un mercado un poco más, listo, dónde me voy a posicionar, qué herramienta puedo utilizar, cuál va a ser mi mercado. Entonces empiezas a pensar como en esa estructura que voy a utilizar para mi producto o mi servicio. ¿Listo? Y finalmente la prueba de verificación, esto es bastante interesante y es la más importante de ello, es testear. En esta consiste en simular el lanzamiento del producto para entender qué nivel de ventas vamos a tener, mirar cuál va a ser el ciclo de vida y cuál va a ser su viabilidad. Aquí cabe resaltar que es bastante importante cuando hablamos de lo importante no es llegar, sino mantenerse. Entonces, listo, logré llegar al mercado, pero pues si no me mantengo, si no veo cuál es mi ciclo, si no entiendo cuál es mi nivel de ventas, pues muy fácilmente me pueden sacar rápidamente. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta estos test cuando ustedes vayan a presentar su proyecto. Sugerencia. ¿Qué más tenemos? Tenemos, en este caso, los pasos para hacer este test de pruebas. Primero, establecer los objetivos del estudio, recolección de los datos, análisis de los datos. Cuando uno analiza esos datos, se puede dar cuenta en qué puede haber fallado y qué puede mejorar. ¿Listo? Ahora nos vamos con la investigación de mercado experimental. ¿Claro es el momento, chicos? ¿O tienen alguna pregunta de los otros dos tipos de investigación? Si alguno quiere hablar, también se puede. ¿Tienen alguna pregunta o seguimos? Bueno, listo, sigamos. Gracias, David. Entonces, nos vamos con el de investigación de mercado experimental. Esta investigación nos sirve para testear las barreras del mercado.
¿Qué pasa? Existen unas variables que pueden tener correlación, como existen otras variables que solo es de curiosidad. Por ejemplo, decimos en las variables de correlación va a haber si el precio baja, si el precio sube, mi producto se deja de vender tanto. Tiene sentido, ¿no? Están correlacionadas. Pero pueden existir unas variables que por casualidad pueden impactar unas que otras, pero son independientes. Y eso es importante identificar en nuestra, digamos, variables a revisar cuáles tienen correlación y cuáles no tienen correlación. ¿Listo? Para tener como especificado qué nos puede impactar en nuestra investigación y qué no. Ahora, nos vamos a, digamos, a la parte más importante de todo este ejercicio. No se trata solamente de seleccionar cuál es digamos, cuál es la metodología que más me puede servir, sino vamos a ejecutarla y de tal manera a testearla. Y para comenzar, decimos, 1, vamos a definir el problema. En este momento ustedes ya tuvieron que haber definido el problema de su proyecto con el cual vamos a hacer el pitch hoy, ¿verdad? Entonces, definiendo el problema y entendiendo el desarrollo del problema, vamos a elegir cuál va a ser el diseño y la investigación que yo voy a utilizar para ese proyecto. Entonces, ustedes van a decir, bueno, de toda la gama que vimos hoy, me puede servir o me puede servir el experimental, o me puede servir el otro. Pero entonces, es importante que elijan cuál pueden utilizar. Claramente en el mercado existen otros tipos, pero digamos que esos son como los más relevantes. Comenzamos la recolección de los datos. En esta etapa es bastante importante tener en cuenta no involucrar familia y amigos, porque muchas veces pues, los datos no van a ser verídicos y sí les van a hacer perder el tiempo. Normalmente la familia y amigos nunca dicen pues, no a las cosas ni dan un feedback, digamos, objetivo. Entonces, hay personas que sí, hay personas que no, pero entonces para que no desgasten tiempo, es mejor recolección de datos con externos. Preparación de ese análisis, testear. Hay que salir al mercado y testear y decir si funciona o no. Volver a probarlo basado en el feedback que se reventó. Y finalmente, documentar esas conclusiones. ¿Qué pasa? Muchas veces una sola persona o dos personas conocen el proyecto y nunca lo documentan. Cuando ustedes regresan a retomarlo o otra persona regresa, pues es mucho más difícil y se pierde el trabajo realizado. Entonces, tener esos tips en cuenta, ¿vale? Bueno, pero finalmente, y gracias a la investigación de mercados que hemos conseguido, 1, reducir el riesgo de la toma de decisiones de la empresa completamente, porque ya analizamos el riesgo que existe. 2, identificar los focos más importantes en dónde invertir los recursos, definitivamente. Ya podemos entender en dónde es que vamos a invertir nuestro dinero. 3, aumentar el conocimiento de tus clientes y de mercado. 4, optimizar la planificación de las estrategias, lo que yo les decía desde el principio, planificación. Y 5, mejorar tus productos y o servicios. ¿Listo? Entonces, esos son los beneficios que vamos a tener gracias a la investigación de los mercados. Ahora, vamos a hacer un ejercicio de 5, digamos, de 5 ejemplos. ¿Listo? Vamos a poner unos contextos y basados en esos contextos, cada uno de ustedes va a votar. Y ahí vamos a discutir que sí y que no. ¿Listo? Basado en toda la parte teórica que hemos revisado hasta el momento. ¿Es clara la información? ¿Aló? Listo. Y los demás, solo David contesta. Perfecto. Gracias, chicos. Entonces, nos vamos. Ejemplo número 1. Se invita a un grupo objetivo a degustar de una nueva barra de chocolate y al final del ejercicio se pagarán $100 por cada participación. Basado en lo que hemos analizado hoy, ¿cuál creerían ustedes que sería, digamos, la mejor estrategia para que la información que recolectemos sea de utilidad? 1. Le comentas al participante que se trata de una prueba de una nueva barra de chocolate. 2. Generas un contexto de confianza en donde se hable sobre un tema y luego se ofrece un snack de chocolate. 3. Se presentan diferentes opciones de barras de chocolate y se espera ver cuál eligen los participantes. O 4, otros que podemos conversarlos aquí en la reunión, en la clase. ¿Cuáles creerían ustedes, por favor, voten, deberían ser? ¿Listo?
Bueno, vamos 13. ¿Quién más se anima? Bueno, me gustaría que alguien de ese 3% que dijo otro nos diga por qué piensa que es otro, porque no ninguna de esas opciones que está ahí hubiera servido. ¿Quién votó por otro y nos puede contar uno de sus argumentos por qué? Bueno, ahora es el 2%. ¿Quién votó el 2% que otros? Chicos, no sean tímidos, la idea es que participemos todos. ¿O quién del 19% considera que la respuesta es la 1? Que le comentas a los participantes que se trata de probar una nueva barra de chocolate. En este caso no hay respuestas ni buenas ni malas, pero sí hay unas mejores para ese contexto que otras. ¿Listo? ¿Alguien pues yo diría que como tal te da información sobre el producto que tú quieres pues promocionar. Uh-huh. Ok. Sí, esa tiene sentido. Bueno, en este contexto, digamos que la más opcionada era la 2, que fue la que la mayoría votó. ¿Por qué? Queremos, digamos, yo soy la líder de ese proyecto, ¿listo? Yo quiero una barra de chocolate y quiero saber cuál va a ser la mejor de si les gusta, si no les gusta, si sí o si no. Entonces, decir que se les va a pagar un dinero para ese tipo de preguntas o ejercicios hace que la persona ya, digamos, psicológicamente se disponga a que muchas veces las respuestas no van a ser honestas, sino van a ser enfocadas en que sean lo suficientemente buenas para poderse ganar el dinero. Entonces, digamos que esa práctica muchas veces no funciona porque no se sabe la viabilidad de la información debido a que pues la persona está segura de que lo está haciendo más por ganarse la plata que por ser honesto. Entonces, ¿qué pasa? Para esa situación se crean como un contexto de confianza en donde esté hablando otro tema esa persona, ni siquiera sepa lo de la plata, y luego se ofrece un snack de chocolate, porque en ese momento, cuando la persona está, digamos, en otro cuento, es donde más honesta va a ser su respuesta, y eso es lo que ustedes tienen que buscar con sus proyectos. Dependiendo del tipo de pregunta y de respuesta que ustedes necesiten, deben encontrar las atmósferas necesarias para que esas respuestas tengan valor y pues nos hagan un montón de cosas, pero pues al final no les represente nada. ¿Listo? Es para este contexto era la más digamos, la más valiosa. Pero la 3 también tiene sentido. Se presentan diferentes opciones de barras de chocolate y se espera ver cuál eligen los participantes. Digamos que tiene sentido, pero nosotros lo vimos más como cuando es un público especializado que ya sabe que va a ir a probar chocolates y ya. O sea, como que no tienen esa experiencia de degustación, sino solamente dicen cuál les gusta y pues les van a pagar. Entonces, digamos que ese es otro tipo de contexto diferente. Y la última, la 1, que le comentas al participante que no se trata que se trata de probar una nueva barra de chocolate, pues esa persona va a estar pensando, pues, que lo hace por el dinero y por lo que yo les decía, no es tan fiable esa información. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Hay sesgos? Depende. Juan, depende si hay sesgos o no, porque en la 2 no habría sesgos, o sea, la respuesta del 43% no habría sesgos definitivamente porque tú estás enfocado en otro tema. Tú estás hablando con alguien sobre otra cosa y tú pruebas el chocolate y dices, ay, sí me gustó o no me gustó, pero no estás consciente de la situación que está pasando. Diferente a lo que pueda pasar en el del 3 y en el del 1. ¿Sí? Yo quisiera decir algo. Yo Dime. elegí el 3 porque pues, me parece que es importante porque se está comparando y pues habíamos visto que es importante ese hecho, ¿no? Comparar de pronto con otras marcas y de alguna manera pues ahí vamos a tener certeza de cómo estamos con respecto a la competencia.
Sí, y tiene sentido, pero entonces ya estás buscando, exacto, algo especializado, una comparación especializada. Y en este caso, pues te querría, digamos, buscar una nueva barra de chocolate, pero tiene sentido. O sea, lo que quiero aclararte es que aquí no hay respuesta ni buenas ni malas, sino que para los contextos sería bueno aplicar ciertas, digamos, maneras de recolectar la información sobre otras. Si la 3 es elegida, esto es consciente, o sea, está buena, pero se debe ser consciente de que pues la gente tiene un público especializado, de que lo va a seleccionar de acuerdo a su previo conocimiento, o sea, como que no está tan, es que en este tipo 3 y 1 lo que pasa es que la persona ya es consciente de lo que va a elegir, mientras que en el 2 es natural, tú estás ocupada en otra cosa y luego ahí es cuando te das cuenta, pero sí me gustó, no me gustó. Y yo yo al final lo que quería era saber si era rica o no mi barra. Entonces ya depende, digamos, de la información que estás buscando, pero también válida. ¿Listo? Nos vamos con el ejemplo número 2. ¿Qué pasa cuando hay lanzamiento de tendencias? ¿Se acuerdan cuando hay tendencias en el mercado que de un momento a otro empiezan a estar por 2 o 3 meses? Y esto lo que hace es que nos cambia muchísimo el paradigma de pensamiento. Muchas veces esas tendencias definitivamente, no muchas veces, definitivamente influyen en nuestra manera de compra. Y vamos a ver este ejemplo. Google Trends decide crear de tendencia el término comprar reloj a lo largo del tiempo. Él lo hace, pero no lo va a hacer, digamos, durante todo el año. Él decide hacerlo, digamos, 3 meses antes de Navidad. ¿Eso qué significa? Que en los próximos meses, el pico más alto para comprar ese tipo de regalos va a ser las fechas próximas a Navidad, porque yo ya he estado pensando en ese reloj para mi papá, o para mi novio, para mi hermano o para mi tío, de tal manera que yo ya no soy consciente de elegir lo que yo les quiero regalar, sino ya he estado, digamos, en un ecosistema en el que ya me dicen que tengo que comprar. Entonces, ahí es donde ese tipo de tendencias pues pueden impactar. Ya se tiene un sentido que es un buen regalo, no porque yo lo sintiera, sino porque ya me lo vendieron tanto. Y finalmente nos damos cuenta que es una buena tendencia vender relojes por internet. Entonces, ¿cómo se puede aplicar este ejercicio a sus proyectos? Si ustedes tienen algún proyecto en el cual estén generando tendencias, estén generando, digamos, posicionamiento a largo plazo, todo esto, es importante tener como variables claves para poder aplicar esa información. ¿Listo? Ejemplo número 3. Nos vamos con votaciones. Vamos a ver esta empresa B2B, venta online. ¿Listo? Dice, los usuarios de este tipo de plataformas querían seguridad y confianza al momento de hacer una compra. Muchas empresas pequeñas y medianas en China habían tenido problemas al momento de hacer tratos con negocios extranjeros, ya que era muy común que se perdiera la mercancía o que fueran estafadas. Pregunta al millón, ¿qué empresa creen que es? Entonces nos vamos para el celular y tienen 15 segundos para responder. ¿Listo? 9. Recuerden, basado en la información que vimos, ¿cuál creeríamos que es? Correcto, es Alibaba. Albert no es AliExpress. Lo siento. ¿Por qué? ¿Por qué nos dimos cuenta? Me gustaría saber las personas que pusieron Amazon o Mercado Libre, ¿por qué pensaron que eran esas? ¿Qué les hizo llamar la atención para que dijeran, no, es que es eso? Y no Alibaba. ¿Listo? Bueno, alguna de esas, digamos, claves para definir cuál era en el problema, yo les estaba explicando que eran muchas empresas pequeñas y medianas. ¿En dónde? En China. Muchas veces nosotros vamos digamos, no ponemos detalles a las lecturas que hacemos de nuestro mercado y esos detallitos pequeñitos son los que pueden influenciar en la toma de mis decisiones. Las 3 empresas que revisamos son de prestación de servicios de venta online.
pero en este caso nos enfocamos en la China. Entonces, cuando ustedes lean, digamos, información que sea útil para su investigación, tengan en cuenta lugares, fechas. Sí, Joan, pero no estaba nos enfocamos en este caso en Alibaba. Entonces, nos enfocamos en fechas, lugares, personas, momentos claves específicos que pueden determinar, digamos, el manejo de una u otra definición del mercado que queremos tener objetivo. Déjame un segundito, por favor. Listo. Se estaba cerrando aquí la ventana. ¿Claro el ejemplo? Nos vamos para el siguiente ejemplo. ¿Listo? Otra plataforma tecnológica. Te la vamos a revisar. Esta empresa no representa una simple aplicación, sino que es sinónimo de comodidad, atención, optimización de recursos y seguridad. Ir del punto A al punto B. Se creó un efecto de socialización como pocas veces se ha visto. Con estas recomendaciones vino una campaña nacida en la sala de investigación de mercados. Miren que de una campaña, de una venta de un producto, digamos, plataforma tecnológica en este caso, nació otra campaña interna, que fue regalar viajes, descuentos a nuevos usuarios y a quienes recomendaban la aplicación por medio de un enlace. ¿Qué empresa creen que es? Entonces vamos a tener los mismos 15 segundos y vamos a votar ya. ¿Listo? Muy bien, la mayoría respondió Uber, correcto. No me es claro por qué decidieron taxis libres y domicilios cuando estas aplicaciones no crean esas, digamos, esas campañas de marketing internas. Uber fue la plataforma que decidió que quería prestar esos servicios de comodidad, atención, optimización de recursos, seguridad, todos esos beneficios que daban como para que cuando ustedes como usuarios la utilizaran, pues se vieran identificados. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar con nuestros servicios, que las plataformas se vean realmente o nuestro producto o servicio se vea identificado. ¿Listo? Entonces, nos vamos con el siguiente. ¿Alguna pregunta? Bueno, ejemplo número 5. ¿Cuál de estos productos, que son básicamente lo mismo, es la diferencia entre ellos dos? Los dos son una mayonesa, los dos sirven para lo mismo, los dos tienen un buen sabor. ¿Cuál creen que es el valor diferenciador de cada uno de ellos? Entre Hellmann's y la mayonesa Fruco. ¿A alguno le gustaría Bueno, basado en esta investigación, ¿sí? Pues, Sí, dime. digamos, pues, o sea, no es solo una diferencia, sino son varias, digamos, también la percepción que genera que una sea nacional y la otra sea internacional, que una tenga, bueno, que el mantiene mucha tradición y bueno, así. Sí, tienes mucha razón. Y las personas que están hablando de tradición, de marca y nacional, tienen tienen exactamente digamos que encontrar esas diferencias que hace que se pueda vender mejor el producto. ¿Qué pasa? Hellman es considerado como un producto para adultos, para personas adultas, maduras, serias, que son extranjeros o personas ejecutivas, aquellas personas que no tienen tiempo para poder cocinar una cosa, ¿sí? Cocinar o preparar algo, sino que solamente lo utilizan para un sándwich y ya. Diferente a lo que Fruto representa, que es una persona joven, extrovertida, que está hecha para locales y que digamos que todas las personas tienen la capacidad de poder tomarse el tiempo para disfrutar esa mayonesa. O sea, esos son ejemplos y son diferencias muy puntuales, pero que hacen que en el mercado sean representativas al momento de ir a vender una sobre la otra. ¿Listo?
Entonces, tips para sus presentaciones, digamos, para las investigaciones que van a hacer. 1. Lo más importante no es la cantidad de respuestas, sino la calidad. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes vayan a elegir uno de los tipos de investigación que vayan a utilizar, deben revisar quién es ese, digamos, ese porcentaje de información que realmente va a brindar valor a lo que yo voy a hacer. ¿A eso qué me refiero? Van a hacer X cantidad de encuestas, ¿listo? Pero yo cómo sé cuánta gente debo encuestar, o sea, no sé cuánta es la cantidad que realmente me sirva para algo. Entonces, una buena opción es que cuando ustedes revisen esa información, entiendan cuál es el valor representativo y modelo estadístico que yo voy a utilizar para que esa información sea relevante al momento de yo presentar mi producto y servicio. ¿Listo? Recuerden, no es la cantidad, sino la calidad. Siguiente, usar bases de datos confiables y actualizadas. Ustedes van a tener acceso a la Euromonitor que les comentaba. Hay otras en el mercado, pero sobre todo tener esa información pues a la par. Contextualizar la información a investigar, ver el contexto, la parte sociopolítica, económica, y cultural, de pronto religiosa, de los productos y servicios que ustedes vayan a presentar para que realmente se contextualicen. No es lo mismo presentar un producto aquí en Bogotá que en Bucaramanga o en Cartagena o en Colombia o en Europa, pues lo que yo hemos revisado. Y finalmente, y lo más importante es generen combinaciones para buscar diferentes, digamos, para comprobar esas teorías que ustedes tienen, esas hipótesis. Lo más chévere es que si no es una hipótesis A, existe la B, pero generando esas combinaciones es cuando se sabe qué realmente es lo que quiere el mercado. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a revisar algo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, o alguna sugerencia? ¿Les quedó claro o seguimos? ¿Seguimos? ¿Alguien más? Listo. Entonces es momento de que vamos a revisar, digamos, las presentaciones de pitch que ustedes tenían de sus proyectos y la última, digamos, tips que se les va a dar para sus proyectos basados en la investigación de mercados es, hemos revisado algunos proyectos, los cuales se manejan como la granja solar para San Andrés y Providencia, el desperdicio de agua generado por tiempos largos sin la ducha, por ejemplo, de prevención de daños por heladas en cultivos de la sabana de Bogotá, entre otros. Entonces, este tipo de proyectos, cuando ustedes lo vayan a testear, son proyectos que escogimos al azar. Digamos, cuando ustedes vayan a testear esos proyectos, deben mirar cómo pueden testear esta información de manera que sea recurrente. O sea, no solamente una vez, sino que ustedes puedan tener un constante, digamos, feedback a manera de utilizar, pues, la investigación que ustedes van a aplicar. ¿Listo? Son como los tips que les queríamos dar. Bueno, entonces, la información se les va a pasar. Muchísimas gracias por todo. Y nos gustaría comenzar con la parte de las pitch. ¿Quién comienza? ¿Aló? ¿O lo elijo entonces por lista? ¿Les parece? Bueno. Comencemos con David Felipe García. Munar García. Yo. Dale. Una pregunta antes, ¿es solo enfocado en el problema? Sí, es lo que ustedes iban a presentar de problema, basado en la presentación de la semana pasada y mirando, digamos, los métodos de investigación de mercado que vimos hoy, cuáles podrían utilizarse para su proyecto. ¿Aló? Bueno, ¿Listo? entonces sí. Entonces, bueno, la problemática que mi grupo está manejando es que en el año 2015 se realizó una encuesta nacional de la situación nutricional en el país, la cual la realizó el Instituto Nacional de Salud y esta arrojó cifras preocupantes sobre el estado nutricional de los niños y mujeres embarazadas en cuanto a micronutrientes, entre los cuales nos enfocamos en la vitamina A.
Estos nutrientes se adquieren por medio del consumo de ciertos alimentos de origen animal y vegetal, pero en algunos casos en Colombia no se tiene acceso a estos alimentos que proporcionan estos micronutrientes, y además de esto, debido a la alta desigualdad en el país, esta problemática afecta principalmente a las zonas más vulnerables, y bueno, nosotros estamos enfocados en la región del Atlántico. Entonces, nuestro objetivo es diseñar, crear un producto con el fin de suplir estas deficiencias de vitamina A en niños menores de 5 años, y con la idea de que este producto, primero que todo, sí, o sea, es generar un valor agregado, un fruto nacional. Por ejemplo, uno de nuestros principales como opciones es la uchua, que es la fruta que más vitamina A como tal tiene, no provitamina A como lo son, por ejemplo, las zanahorias, sino vitamina A como tal. Y, y eso. Eh, David, una pregunta. ¿Tú organizaste el pitch de manera que pues fueran 2 minutos contando la problemática, lo que ustedes van a hacer? Digamos que si esto lo escuchara un inversionista, ¿tú crees que está claro el mensaje? Es que, no, señora. Listo. Entonces te recomendamos, pues, o te recomiendo que revises, digamos, la secuencia de lo que es un pitch, y me gustaría saber qué investigación de mercados utilizarías para confirmar la información que hablamos ahorita. Ya, en este caso siento que una investigación de mercados, a ver, mm, en campus, debido a que, bueno, la gracia, o sea, si la idea sería como ir directamente en campo, y si directamente lo ideal sería ir a las fuentes de información para conocer no solo la problemática de primera mano, sino el contexto que lleva al desarrollo de la problemática. También recurriendo a las bases de datos, aunque en este caso sí sería como algo más social. De hecho, sí, nuestro proyecto desde el principio está en lo social, por lo cual se requeriría información confiable yendo a bases de datos del gobierno, del Ministerio de Salud. ¿Aló? ¿Me escuchaste, David? ¿Aló? Aló, sí, no, creo que tenés el micrófono apagado, no. No, qué pena, es que esto, listo. Bueno, lo que te decíamos era que, lo que yo te decía era que una muy buena, digamos, el proyecto me parece muy interesante. Te recomiendo que utilices bien las bases que estás diciendo, digamos que lo de la base de datos, mirar quién es realmente el público objetivo, y sobre todo que revises la estructura del pitch, porque eso sí puede influenciar al momento que tú presentes la idea. Ya, sí, ¿Listo? señora. Entonces, para hacerlo más detallado. Sí, señora. Listo, David, muchas gracias. A ver, sigue, ¿te parece? Andrea Colorina, Gasca Beltrán. Sí, yo. Dale. ¿Me oyen ahí? Sí. Sí. Bueno, pues nosotros nos basamos en que alrededor del mundo 1 de cada 3 mujeres se tiñe el cabello y 1 de cada 10 hombres pues también realizan esta actividad. Y en el proceso, la gran mayoría de veces no solo se tiñe el cabello, sino que también se alcanza a pigmentar la piel más cercana. Entonces, pues para retirar los residuos hoy en día se utilizan productos a base de acetonas y alcoholes que no están diseñados para cumplir esta función y pueden llegar a producir irritación o alergia. Entonces, pues actualmente no existe ningún producto, es digamos un poco difícil conseguir los que existen, que tenga la finalidad de despigmentar la piel después de un proceso de teñido del cabello, y pues digamos que esta es la razón de que nazca una idea de crear un gel que tenga la capacidad de remover pues
los tintes y aparte sea a base de productos naturales y sin derivados de petróleo. Entonces, en este caso, pues se tiene la opción de la carragenina como gelificante, que sería como, digamos, el componente activo del gel. Y digamos que esta carragenina es como una mezcla de polisacáridos naturales que se obtienen a partir de unas algas que se encuentran en el Caribe. Entonces, digamos que estas algas son un poco costosas y pues la idea es volverlo sostenible, realizando un cultivo que a su vez tenga un impacto social con alguna población de la parte Caribe, que es donde se encuentran pues las algas. Entonces, pues Ok. prácticamente es eso. Entonces, digamos que con la parte de mercadeo, pues nosotros sentimos que nuestro principal recurso como para la investigación, en principio sería como las entrevistas, sobre todo como a profesionales de estética y eso, que conocen como si el producto tendría un buen impacto o no en el mercado, pues ya que serían, digamos, nuestros principales clientes. Y Ujú. también diría que una investigación como un poco experimental y de campo, como que al mismo tiempo, pues porque tenemos que revisar cómo sería el proceso de producción del alga, realizar experimentos sobre el crecimiento y la extracción de este componente de las algas, y pues mirar si va a llegar a tener un impacto en la parte social, en la región en la que se realice la extracción. Ok. ¿Y ustedes ya están seguros que no existe otro producto o que o que es muy complicado o lo estás asumiendo o ya lo investigaron? No, pues hemos investigado, hay 2 o 3 marcas que tienen el producto, pero digamos que no, o sea, lo que hemos pues investigado es que con los profesionales de la salud, de la estética que existen, digamos que no es tan de fácil acceso a él y tratamos de buscar como por internet dónde comprarlo y no hay información como desde el 2018 sobre los productos. Mm, Y también en las entrevistas y encuestas que hemos hecho, vemos que las personas que se tinturan el cabello o que tinturan a otras personas utilizan son como otro tipo de cosas para retirar esos residuos, más que conozcan que existe un producto para eso. Utilizan jabón de cocina, crema dental, alcoholes, bueno, un montón de cosas. ok, listo. Pues a mí, yo digamos, les sugeriría primero que todo confirmar esa información. Asegúrate bien de esa data que me estás diciendo, basada, digamos, como digamos, en bases de datos serias. O sea, como que digas, sí, si no existe o esto es lo que está pasando. Y basado en el pitch, hay algunas frases que nombras muy técnicas, de pronto para el entorno en el que estés son bastante conocidas, pero hay muchas palabras que no son de pronto tan fáciles para un ambiente, digamos, menos técnico, entonces te sugeriría que mejoraras de pronto explicarlo de una forma más sencilla para que te hagas más fácil entender. ¿Listo? Por lo demás, me parece un producto súper chévere y los felicito. ¿Listo? ¿Han pensado en el modelo de negocio aún? ¿Ya tienen claro como el modelo de negocio o no lo han pensado? No, esa parte más o menos no la hemos estructurado, la verdad, no. Hasta ahora hemos pensado como pues la problemática y cómo conseguir información. Ok, listo, te entiendo. Listo, muchísimas gracias, Andrea. Eres muy amable. ¿Listo? Bueno, gracias por los comentarios, los tendré en cuenta. Dale. ¿Alguien más de voluntarios? Seguimos llamando, chicos. Yo. Dale, Álvaro. Bueno, lo que pasa es que nuestro problema es que hay ciertos productos que son cultivos que son de alta producción, pero baja demanda, ¿sí? Entonces, digamos que anualmente, de la producción total de alimentos que da Colombia, que son aproximadamente unas 28 millones de toneladas, cerca de un tercio, aproximadamente 9,7 millones de toneladas, se desperdicia tanto en el almacenamiento como en el transporte. Esa pérdida como tal la sufren, digamos, los más pobres, que son los campesinos. Entonces, nuestra propuesta consiste en justamente utilizar un poco de ese producto, no solo para
enriquecer un poco más a los campesinos, sino pues para desperdiciar menos alimentos. ¿En qué consiste el producto? Básicamente es hacer licor con esos cultivos. Digamos que como antecedentes tenemos que hay múltiples marcas de licor que hacen justamente vodka, cerveza, con productos, digamos, poco convencionales, ¿no? Entonces tenemos que en Perú hacen vodka con papa, hay cervecerías artesanales en Bogotá que lo hacen con mango, con frutas. Entonces ese es un poco el plan. Como tal, sabemos que pues sí, por estadísticas, que la industria de licores registra movimientos de más de 6,3 billones de pesos. Entonces sabemos que esa es una industria, digamos, lucrativa, de la cual pues podemos pues sacar rédito. Claro. Yo considero que yo creo que la mejor forma para investigar el mercado es con un focus group, intentar conseguir o que sepa mucho de licores o que sepa mucho y también produzca para justamente si hay algo que hay algún sabor, alguna sensación que él considera que sabe cómo modificar, aumentar o disminuir en caso pues de que él lo considere mejor, pues justamente que nos diga cómo. Eso es lo que yo considero de la investigación de mercados. No, está muy chévere. Ven, una pregunta, ¿la información que tú tienes ya está confirmada? No, los datos primero que me nombraste, Sí, esos señora. datos. Sí, lo hicimos para la vez pasada, la infografía. Ok, perfecto. No, pues yo los veo bastante, digamos que datados, pues con bastante data de la información que ustedes manejan. La parte del pitch, de pronto mejorar un poquito más como los beneficios, porque sí entiendo la problemática, pero pues los beneficios de su solución. Y el resto me parece pues una estrategia bastante chévere. Está interesante, los felicito. Listo, gracias. Listo, gracias. Bueno, no sé, ¿alguien más le gustaría participar? Yo quiero presentar. Dale, Luis Felipe. Bueno, entonces primero que todo voy a hacer una contextualización. Entonces, en el año 2007, pues hubo un hallazgo de una necrópolis, Muisca, aquí en Bogotá, en Usme. Entonces, eso fue dentro del plan de ordenamiento zonal de Nuevo Usme. Se estaban haciendo unas excavaciones por parte de la empresa del Distrito Metro Vivienda. Y entonces, pues, se estaban realizando las labores de arqueología preventiva y fueron hallados, digamos que todo un cementerio. Entonces, digamos que esto se desarrolló en lo que es conocido como la Hacienda El Carmen, que como repito, pues queda en la localidad de Usme, y esto fue en el 2007, y el 8 de junio del 2014 fue declarado como área arqueológica protegida por el ICAM. Entonces, se han estimado que hay cerca de 2.000 individuos enterrados y más de 300.000 piezas de valor arqueológico. Entonces, dentro de ese contexto, nosotros digamos que pues identificar y atender necesidades del consumidor, nosotros proponemos que la necrópolis de Usme es un recurso turístico el cual puede ser promotor del trabajo, y en ese sentido pues nosotros queremos ofrecer una herramienta digital que permita promover y promocionar estos patrimonios que tenemos, materiales e inmateriales. Entonces generamos una propuesta de valor, la cual es esta herramienta digital, la cual va a ofrecer servicios de recorridos virtuales, donde también se puede, digamos que, acceder a un inventario arqueológico o una especie de museo digital, y pues también digamos que la idea es promocionar el sitio y promoverlo de manera educativa. Entonces, digamos que el análisis económico que digamos que era pues el tema del pitch, pues digamos que es un poco complejo hacerlo en cuanto a que no existe como tal el negocio pues no se ha desarrollado turismo, digamos que como tal en este sitio. Sin embargo, pues en Usme sí se realizan actividades de ecoturismo, turismo comunitario y turismo rural. Entonces, pues mencionar sobre todo, digamos que en cuanto a la segmentación, pues digamos que tenemos que remitirnos
pues a un análisis socioeconómico, porque como repito, no existen negocios de este tipo, pues por ahora, en términos estrictos en arqueología, ¿no? Entonces, pues hablamos de que la población de Usme son 345.000 habitantes, 345.689 habitantes. La mayoría de personas pues se encuentran en una entre los 18 y 59 años, más o menos 205.000 personas, y entre los 0 y los 18 años, 111.000. Mayores de 60 años hay 28.000 personas, y la distribución por estrato, pues principalmente es estrato 1 y estrato 2. El estrato 1 con 46.2% y estrato 2 con 53.6%. Y una pequeña cantidad de estrato 3. No se reportan estrato 4, 5 y 6. Importante mencionar también que la tasa de desocupación es del 46.7%. Es mayor la tasa de ocupación para hombres que para mujeres. Y entonces, importante mencionar que la tasa de desempleo en Usme es del 13.5% y es tal vez la más alta, junto con Ciudad Bolívar, que tiene 12.6%, y la localidad de Santa Fe con 12.1%. Entonces, esto, digamos que nos indica que pues hay un nicho, y también digamos que mencionar que la vocación de rural que tiene Usme es más o menos un 70 o 75% el uso del suelo rural. Entonces, digamos que tiene una clara vocación para realizar este tipo de turismo que, como digo, es una nueva tendencia que se está dando en el mundo, que es el ecoturismo, turismo rural, turismo comunitario, y digamos que está dando buenos ingresos a los lugares que están haciendo. Y por último, pues también mencionar que ya existen algunas empresas que están funcionando y están generando buenos empleos para esto. Simplemente por mencionar, por ejemplo, el agroparque Los Soches, cuyo ofrecen recorridos que pueden ir desde los 25.000 hasta los 42.000 pesos. Tienen un plan básico de 12.000 pesos que ofrece camping. Existe también, por ejemplo, la Granja de Atahualpa, que ofrece fincas, restaurantes, educación en términos de agricultura, y bueno, otras como el Refugio Sumapaz, Parque Entre Nubes, y los precios pueden oscilar entre los 12.000 y los 50.000 pesos, y pues digamos que más o menos ese sería el rango de precios para la entrada al parque, y habría que mirar qué costos podría generar la aplicación digital. Pero la aplicación es como Marketplace y ya la tienes desarrollada, o solamente la tienes como, eso es lo que quiero hacer. Sí, digamos que pues la problemática es que no se conoce mucho sobre este sitio, no hay una buena divulgación, hace falta promocionarlo o ofertarlo. Entonces, digamos que la aplicación pues surge como una solución a esa problemática, pero todavía no se ha desarrollado. Estamos digamos que en la fase de mirar cuáles son los requerimientos que requiere, digamos que requieren los usuarios, tanto la localidad, la población local, y digamos que los usuarios que pues digamos que pueden variar, turistas nacionales, turistas internacionales, pero pues digamos que a una aproximación muy pues, superficial, pues yo pensaría que sobre todo hablaríamos de llegarle a los jóvenes y niños que digamos que podrían estar asociados a colegios y universidades para darle un sentido educacional. Ok. ¿Y eso lo quieres escalar no solamente con este sitio, sino con otros sitios aquí en Bogotá? Pues digamos que principalmente el proyecto se enmarca dentro de lo que es la Hacienda del Carmen, que es donde se halla la necrópolis, pero digamos que eso tiene ciertas complejidades porque pues algunos académicos han dicho sobre el valor de rescatar el contexto. Entonces el contexto no solamente es pues lo inmediatamente cercano, sino pues un contexto tiene que ver el río Tumbuelo, el páramo Sumapaz, porque todo esto digamos que era una zona que tenía una cosmovisión pues que estaba unida, ¿no? Por el agua sobre todo. Entonces, pues sí sería interesante articularlo con todo el tema de las fuentes hídricas y las cuencas, pero principalmente estaríamos, digamos que limitados a la parte de donde está la Hacienda del Carmen. Ok. El Carmen. ¿Y en este momento en qué van? Pues digamos que nosotros tenemos que hacer una etapa de, pues nosotros quisiéramos tener, pues digamos que eso entraría dentro de las investigaciones pues con información primaria, o sea, nosotros queremos hacer entrevistas con las personas que están ahí, locales, para mirar cuáles son sus expectativas con respecto a qué se va a hacer, porque digamos que se ha planteado, por ejemplo, un museo, se ha planteado un parque, pero digamos que principalmente esto es un cementerio, es una necrópolis.
Claro. Entonces nosotros quisiéramos como que tratar de respetar ese principio que tiene lugar como en la cultura de la gente, porque realmente hay una apropiación, o sea, incluso hay gente que vaya a hacer ritos y que está muy apropiada del lugar, pero entonces digamos que estamos en esa fase de mirar cuáles son las expectativas de esos, pues, entre comillas, clientes o usuarios. Pero entonces cuando lo vendas, no lo vendas comenzando a contar toda la historia, sino más bien por el ecoturismo y por todo lo que estabas hablando. Porque es que el contextualizar eso para venderlo como una propuesta de valor o en un pitch se te demora muchísimo, Luis Felipe. O Okay. sea, debes buscar la manera, o sea, la contextualización sí es importante y pues a mí me sirvió para entenderla, yo creo que tus compañeros también, pero al momento de hacer un pitch tienes que venderla de una manera que sea escalable, comenzar, digamos, por la problemática y cómo esto, digamos, haciendo esto puede dar o impactar esa nueva tendencia de ecoturismo o impactar eso. Y más bien cuando ya termines de presentar los 2 o 3 minutos, ahí sí ya empiezas como a contar más el detalle. Porque Okay. se te va muchísimo en la Una pregunta, contextualización. ¿a qué te refieres cuando dices escalable? Pues que sea, por ejemplo, que esa aplicación que estás haciendo o que dices que quieres hacer, la puedas utilizar para otro tipo de ecoturismo, para otros sitios. O sea, que no se queda solamente pues para este sitio. O sea, que no se quede, digamos que la aplicación a nivel técnico, tú puedas brindar otro tipo de servicios, porque es que si no, eso es muy difícil de mantener. ¿Te acuerdas que yo decía una parte de la presentación, lo importante no es llegar, sino mantenerse? O sea, llegas, haces la presentación, lo conocen y ya. O sea, la idea es que se mantenga y se pueda, digamos, promover en otros contextos, ¿sí me va a entender? Sí. Entonces, tú puedes utilizar eso para otras actividades que veas o para otros proyectos, de pronto para otros sitios, ahí también pues en un área. O sea, que no sea solamente para una, porque es que el costo es muy alto. El costo sería bastante alto. Entonces, no sé qué tan, no que sea tan viable para hacerla, sea, pues se puede hacer, pero creo que el costo es bastante alto para hacerla. Perfecto. ¿Listo? Chévere. Bacano. Súper. Gracias. Sí, Listo. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué le gustaría o lo llamamos a lista? ¿Qué sugieren ustedes? Si quieres, yo puedo hacerlo ya. Listo, Laura, dale. Bueno, básicamente la problemática que estamos trabajando con mi equipo es que en Colombia 2,4 millones de personas padecen hambre. A este efecto se le suma pues la falta de inversión que hay gubernamental en el sector agropecuario. Eso implica, digamos, un uso desmedido y excesivo del suelo en algunos sectores y en ocasiones hay falta de abastecimiento, especialmente pues alimenticio en zonas marginadas del país. Entonces, mediante el proyecto se pretende implementar un sistema de producción pues que beneficie justamente a estas comunidades de escasos recursos mediante la producción conjunta de dos distintos productos de la canasta familiar, especialmente en zonas donde hay dificultades, pues como les comentaba, agrícolas y donde no hay disponibilidad de cultivos. Bueno, para suplir estas necesidades alimentarias que tienen las poblaciones que están padeciendo hambre, la posible solución que se propone es un sistema integrado de producción agropecuaria que incremente la producción de algunos, valga la redundancia, productos piscícolas y también de hortalizas. Entonces, bueno, básicamente les voy a explicar el esquema general del sistema. Consiste en unir dos diferentes ecosistemas, que son la crianza de tilapias, para nuestro caso, que son, bueno, se puede usar para diferentes tipos de peces, pero el más conveniente, según varios estudios en los que hemos investigado, son las tilapias. Entonces se une el ecosistema de las tilapias con la siembra de hortalizas. Entonces el agua en la que yacen las tilapias se bombea hacia un circuito en el que se encuentran las hortalizas y esta agua es rica en minerales y en varios nutrientes, dado pues el sistema digestivo que realizan allí las tilapias. Luego,
normalmente esta agua toca descontaminarla, pero si se utiliza este circuito bombeado, puede llegar hasta las hortalizas y se utiliza, digamos, como un fertilizante natural y ellas extraen todos estos nutrientes que les sirven para crecer y el agua continúa su circuito. Entonces, hay también un ahorro muy grande en agua, especialmente para ciertos sectores del país. Esto sería muy conveniente. Se requiere al menos el 80% menos de agua para la producción de ambos productos, de las dos especies que se manejarían, y pues funcionaría para suplir sin utilizar, o sea, con un espacio de siembra reducido, suplir dos diferentes necesidades de una población determinada. Bueno, en cuanto al mercadeo, nosotros estamos en una fase exploratoria, entonces utilizaríamos el cualitativo y también en campo, porque digamos que a nivel industrial no está aplicado en Colombia. Sí hay múltiples investigaciones universitarias relacionadas, hay varios proyectos que ya están avanzados, pero no hay como tal un campo industrial. Entonces tendríamos que proponer una forma de abrir este mercado, comenzar a hacerlo de manera productiva y optimizar, pues, sí, la siembra el cultivo de las dos especies. Ok, ¿y tú ya has sacado algunos costos de eso? Como que ya has proyectado cuánto costaría ese proyecto, pues por lo menos el testeo. Bueno, es que es complicado porque depende mucho de la dimensión. Claro, digamos, pero para un piloto. Sí, bueno, el sistema es costoso, es un poco costoso, pero la parte más costosa es la inversión inicial, porque una vez ya se llega al equilibrio del sistema, el ahorro es grande. Entonces hay una buena inversión inicial, pero el ahorro que se genera después la justifica. Lo digo es más para cuando tú lo vayas a vender, o sea, cómo se lo vas a vender a un campesino o a un dueño de una finca o a alguien de ese sector que pues tiene una manera tradicional de cultivar y tú le estás diciendo al principio te vas a gastar esto, pero vas a, o sea, cuánto porcentaje o en cuánto tiempo esa persona va a recibir esa inversión, digámoslo así, viéndolo más como para que sea más fácil para ti vender la solución. Porque si es costoso al principio, pues tiene que tener un valor agregado que ellos no vean que ya lo tienen, pues haciendo de la forma tradicional. Ya. Que Sí, no se bueno, demore digamos, tanto. el estudio económico todavía está un poco prematuro por Sí. la falta, digamos, de la parte industrial aquí en Colombia. Hemos tomado modelos europeos, pero digamos que transportar los costos no es tan fácil, pero sí, yo No, creo que conviene. exacto. Y tampoco tomes y pegues a los modelos europeos porque los contextos son diferentes. Recuerda que hablábamos Ajá. en la investigación, no todo lo que funciona allá funciona acá y viceversa. Porque digamos que hay cosas que no puedes controlar o hay, digamos, elementos o variables que pueden ser un poco diferentes. Entonces, sí, tómalos como base, pero trata de no copiarlos, sino más bien adaptarlos a la realidad digamos, del piloto que puedas hacer. Para que los costos sean reales, es mejor que busques un piloto pequeño, algo con lo que digas, bueno, con esta cantidad, ¿cuánto podría ser? Y luego miras cómo pues se miran los costos escalables para que sea más fácil. Listo, Ok, perfecto. Muchas gracias. listo, con mucho gusto. Bueno, ¿alguien más? Nos quedan, digamos, una persona más y yo sé que Nicolás les tiene como una información. ¿Tienen alguno más? Yo podría exponer. Listo, Carlos, dale. Bueno, el proyecto de nosotros se llama Implementación de Energías Alternativas para los Servicios Básicos y Sistemas Agrícolas. Esto se va a hacer en una vereda en Arenales, queda como a 15 minutos de Cartagena y es una zona en la que se basa su economía en agricultura y ganadería. Y hay una parte, en la parte urbana, ¿sí? En la que es una zona no interconectada, o sea, no tienen electricidad ni nada por el estilo. Entonces, pues nuestro proyecto consiste en brindar energías alternativas y renovables a este tipo de lugares, ya sea, digamos, energía eólica, solar o biomasa. Pues yo lo que hice fue
dividir como el pitch con respecto a lo que nos habían explicado en la sesión anterior, Ok. por la propuesta de valor. Entonces, la propuesta de valor, pues para nosotros, me parece que es como ofertarle al cliente como una mejor calidad de vida, por así decirlo, al brindarle energía a este lugar en donde no la tiene. Esa sería como pues nuestra propuesta. Y me parece también interesante dividirlo de las cuatro P's. Entonces, en la parte de producto, nosotros pensamos como en la instalación de generación eléctrica mediante medios renovables para zonas no interconectadas. Y lo más importante marcarle esto es pues la marca. La marca es que nosotros estamos trabajando con el CNE, el Fondo Emprender, algo que da confianza. Claro. El CNE y el Fondo Emprender se han comunicado con el alcalde y el alcalde es el que está, por así decirlo, como nuestro cliente. La parte de los precios pues aún no se ha ajustado bien, pues porque como esta parte también está involucrada con la parte gubernamental, con lo que es el alcalde, Fondo Emprender y SENA, pues todavía no hemos podido calcular bien los precios. Además también tendríamos que mirar cuánto cuesta el kilovatio hora en este sector, cuánto costaría la inversión de todo y en cuánto tiempo el cliente podría tener su ingreso de vuelta. Otra cosa que también miré fueron las plazas. Entonces, pues la plaza para este tipo de proyecto, me parece que la mejor plaza es el puerta a puerta, porque pues uno llega al cliente personalmente, al campesino o al negociante de ganadería y agricultura, a mostrarle cuáles beneficios tendría al instalar paneles solares, cámaras de biogás y alguna que otra energía eólica, por así decirlo. Entonces, mostrar una especie de informe y catálogos, las ventajas y lo que podría a unos futuros años, tener de remuneración económica. Y pues de los tipos de investigación de mercados, yo creo que o sea, como que los que más son representativos en nuestro proyecto sería la cuantitativa y la de campo, porque pues con estas podríamos mostrar la experiencia que ya hemos tenido, no sé, en otras instalaciones y cosas por el estilo, y para que la gente se entusiasme al ver los resultados que ha tenido otras personas. O sea que ustedes ya han tenido instalaciones previas. ¿Cómo? Ustedes ya han tenido instalaciones previas. No, nosotros como tal no, los que lo han tenido es el SENA. El SENA ya ha hecho unas instalaciones por esta zona, entonces ellos tienen algunas como estadísticas y pruebas de que estas instalaciones, más que todo de paneles solares, les está funcionando. Ay, qué chévere. Ok. Pero entonces, en este momento les falta es organizar la forma o sea, la propuesta de valor ya la tienen, pero las tres tecnologías, ¿las tres las van a utilizar al mismo tiempo o ya eligieron con cuál van a comenzar primero? No, pues lo que se tiene pensado y lo que se ha hablado con el experto que se llama Libardo del SENA era pues ir a Arenales, porque pues toca analizar el terreno, mirar qué se puede, o sea, cuál de estas tres energías es como la mejor para este dicho terreno. Entonces tendríamos que programar una visita y después de eso también necesitamos como calcular las cargas. Necesitamos saber cuánta energía necesita cada sistema de producción para saber cuál es mejor para este tipo de carga que nos piden, pues. Como un diagnóstico, tendrían que ser un diagnóstico, pero ese diagnóstico tiene un costo. Exacto. Listo. No, pues a mí lo que yo veo del proyecto es que lo tienes bien claro, lo que sí es como organizar bien las etapas para que, bueno, voy a venderos un diagnóstico en este momento y lo que necesito es esto. ¿Sí me entiendes? Porque ya la parte técnica ya la están manejando, la parte, digamos, de propuesta de valor, faltaría el modelo de negocio, cómo lo van a vender y cuál sería, pues, el diagnóstico a manejar, o sea, cuáles serán los costos de ese diagnóstico para que lo puedan ir a proyectar, pues ir a vender, ¿sí? Sí, sería hacer como una especie de folleto en el cual esté el diseño, los costos y el tiempo de vuelta de inversión. Pero exacto, sí, y que lo hagas a corto y a mediano plazo,
Porque supongo que esas inversiones no son tan bajitas. No, esas inversiones son más a mediano plazo, yo creo. Entonces, cuando tú hables del pitch, explica el problema, la solución que ustedes proponen y cuál sería el retorno de inversión, pues a largo plazo, pues a corto plazo. O al plazo que ustedes decidan, pues ponerlo. ¿Listo? Ok, Para que sea ok, más sí. fácil, para que sea más fácil y lo chévere es que como es una tecnología que se puede escalar y como manejan esas tres, ¿cuál sería primero, cuál utilizar después? Pues dependiendo del diagnóstico, pero digamos que se puede manejar esa solución. Es lo que veo ahí. Ok, vale, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia y si en algún momento necesitan apoyo o buscan apoyo, con mucho gusto los esperamos en Mentor, ahí está la información y son bienvenidos y les deseamos muchos éxitos con sus proyectos.